Buenos días a todos, hermanos. Vamos a comenzar una nueva serie. Y tomen nota. Nueva serie. Sí, ya cambiamos. ¿Qué es? Lo voy a poner acá. Es el Espíritu Santo y la Iglesia. Nueva serie, así que comiencen en sus cuadernos, no cuadernos aspiralados, cuadernos de oficio, porque también están los otros que son los chiquitos aspiralados también. Oficio, aspiralado de oficio. Ahí. Bueno, comenzamos esta nueva serie que es el Espíritu Santo y la Iglesia. Habíamos visto hasta ahora la obra del Espíritu Santo individualmente, es decir, en el creyente, la obra individual. El Espíritu Santo guía al creyente, el Espíritu Santo enseña al creyente, el Espíritu Santo, es decir, el creyente es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo otorga los dones. Entonces, es decir, no hemos visto la obra del Espíritu Santo individualmente completa, ¿no? Vamos a ir completando toda la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, pero ahora vamos a comenzar con una nueva serie que es el Espíritu Santo y la Iglesia. Y esta es la obra del Espíritu Santo de manera grupal, la obra colectiva, por decirlo así. Porque el Espíritu Santo toma a los creyentes, como vamos a ver ahora, el Espíritu Santo toma a los creyentes y con ellos forma el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El Espíritu Santo es el que le da forma a la Iglesia, constituye el cuerpo de Cristo. Por un lado, la obra individual en el creyente, y ahora vemos la obra colectiva. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Desde el punto de vista grupal. Él está edificando, Él está constituyendo, Él está formando la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, hasta que Él venga. La está preparando. Como la novia se prepara para el matrimonio, se prepara la novia, ¿no? Se está preparada, se atavia. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo con la Iglesia. Sabemos muy bien que Cristo es la cabeza de la Iglesia es su cuerpo. Vamos a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Y esto es importante. La obra del Espíritu Santo en la Iglesia es sumamente importante. No podemos pasarlo por alto. 1 Corintios 12, versículo 13. Vamos a ver, dice, porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Cómo tenemos que ver el cuerpo de Cristo? Lo tenemos que ver de dos maneras. Tenemos que ver el cuerpo de Cristo, la iglesia local, y tenemos que ver la iglesia universal de Cristo. Tenemos muchísimos hermanos regados por todo el mundo.
a los cuales por los medios de comunicación conocemos. Esa es la iglesia, bueno, no conocemos a todos, pero sabemos que la iglesia universal de Cristo es grande. Entonces vemos la iglesia, ¿nosotros qué somos? Somos una iglesia local. Una iglesia local, es una iglesia, es el cuerpo de Cristo que está situado en una localidad específica. En un barrio, en un lugar, en una ciudad. Ese es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo? Nos identificamos como una iglesia local. Pero también tenemos que ver la iglesia desde el punto de vista universal. Y en esto no tenemos que ser exclusivistas, como muchos son, ¿no? Y fundamentalmente no ver la iglesia como autónoma e independiente. Eso no es bíblico. Como decía mi abuelo, hay que sacárselo con un peine fino. Hay quienes enseñan de que la iglesia es autónoma e independiente. No, señor. Este versículo está diciendo que no lo es. Porque dice, porque así como el cuerpo es uno. Tenemos que recibir a todos los hermanos que tienen a Cristo como Señor y Salvador como hermanos. Salvaguardando la distancia y salvaguardando la denominación. Entonces vamos a Efesios 5:23. Vamos a leer el versículo 13, es un versículo clave, el versículo 13. Me lo estaba salteando. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Este es un pasaje que muchos tienen problemas, ahora lo vamos a ir analizando. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en varios cuerpos, cientos de cuerpos, dice un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, acá dice que el Espíritu Santo toma al creyente, el versículo 13, nos está diciendo que el Espíritu Santo, notan, porque por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que el Espíritu Santo, esto es espiritual, el Espíritu Santo toma al creyente, lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Y forma con cada uno de esos creyentes que el Espíritu Santo sumerge en el cuerpo de Cristo. Nos bautiza, nos sumerge. ¿Qué es sumergir? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa? Sumergir. Bautizar significa sumergir, unir. Sumergir es el significado. Sumergir es, puedo sumergir algo. Es sumergir. Puedo sumergir un plato, yo sumerjo los platos en el fregadero. Bautizo el plato en el fregadero. Eso es lo que significa la palabra. Sumergir, hundir. Están, ¿no?, ¿cómo es? La berenjena bautizada en aceite, o no sé, los morrones, o en vinagre, están ahí metidas, ¿no? Bautizadas. Bueno, eso es lo que significa la palabra bautizar, y es lo que el Espíritu Santo acá hace, nos sumerge, nos une en un cuerpo, porque por un solo Espíritu fuimos todos unidos. Dice todos bautizados, y acá está refiriéndose a creyentes en un cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, vamos a ir a Efesios, había dado 5:23. Vamos a ir despacio acá, porque hay cosas que comprender y entender. Vamos a Efesios 5. 5:22 dice así. Dije Efesios 5, ¿no? 5:23.
Porque el marido es cabeza de la mujer. Está claro esto, ¿no? Hermanas. Porque el marido es cabeza de la mujer. Hoy estamos viviendo un feminismo realmente alarmante. Hoy la presidenta de los argentinos propone, ella nos propuso que la próximo general de las Fuerzas Armadas Argentinas sea una mujer. Ella es feminista de las radical, importante. Ahí ella puso, ¿no? Sacó el monumento a Colón y puso de Juana Zurduy. Y así, el billete de Evita. Ella es feminista, promueve el feminismo. Pero bueno, ya sabíamos que esto iba a ir creciendo, iba a ir tomando otras dimensiones. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Y después, bueno, si le sigo, ¿no? El versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Por el ejemplo de Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de la misma manera tienen que estar las esposas. Ese es la sabiduría. Hay sabiduría implícita en todo esto, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? El día de Pentecostés. Con la llegada del Espíritu Santo. Vamos a Juan 11:52. Vamos a ir viendo de a poco, para entrando. Juan 11:52. Dice que y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dice, y no solamente por la nación, se refiere a la nación judía, de congregar a la nación judía. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dice, los quise reunir, hablando del pueblo de Israel, como la gallina junta sus polluelos, los pollitos? Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno. Congregar en uno. ¿Qué es eso, congregar en uno? ¿Esa qué es? Es la iglesia, su cuerpo. Congregar en uno. Así como la gallina junta a los polluelos. A los hijos de Dios que estaban dispersos. Y en el versículo 53 no estaban de acuerdo los judíos con esta idea. Porque él quería, también hablando de los gentiles, y bueno, en el versículo 53 dice así que de aquel día acordaron matarlo. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué quiere hacer este? Los gentiles son gentiles y nosotros somos el pueblo de Israel. No quieren saber nada con este concepto de Jesús, de reunir a tanto gentiles como judíos. Noten que, unificarlo, noten que siempre la Biblia habla de dos pueblos. La Escritura siempre ve dos pueblos, la nación judía y por el otro lado los gentiles. Por eso dice, de los dos hizo, ¿de los dos qué? El pueblo de Israel y el resto que es gentil. De los dos hizo. Siempre analiza la Biblia la palabra de esas dos maneras. Judíos por un lado, la nación judía, el pueblo de Dios, y los gentiles. Y en los gentiles entramos todos, ¿no? Ahí entran los africanos, entran los portugueses, entran los italianos, franceses, árabes, gentil, ¿no? Los dos pueblos hizo uno. Bueno, entonces en la cruz reconcilió a los hombres, los juntó. Vamos a Efesios 2:12. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Estamos recorriendo, ¿no? Y viendo pasajes bíblicos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Acá está hablando de los gentiles y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cómo identificamos estos ambos pueblos? Los judíos por un lado, la nación judía que es la nación de Dios, la que Él eligió por gracia. Y por el otro lado, gentiles, de los dos pueblos. Siempre cuando vean, en cuanto a los pueblos, miren que hay dos pueblos. Dios ve dos pueblos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Sabemos que tenemos hermanos judíos y está profetizado que una gran porción del pueblo de Israel, ¿qué va a hacer? Esto se va a cumplir. Hoy vemos que hay una barrera enorme entre judíos y cristianos. Los judíos no aceptan al Señor Jesucristo como Salvador ni como Mesías, están esperando un Mesías, pero la palabra de Dios se va a cumplir. En un determinado tiempo, lo que va a suceder es que Dios va a juntar. No es que esto ha fracasado. Dios no fracasa. Y ya tenemos hermanos, ¿no? Judíos. Hay judíos cristianos, que son nuestros hermanos. Por lo tanto, con ellos, salvaguardando la distancia y el tiempo y la ciudad y donde se encuentren, somos que formamos la Iglesia Universal de Cristo. Por eso es importante ver la Iglesia desde el punto de vista universal. No ser exclusivista como algunos. Si no sos bautista, no sos cristiano. Si sos de la Iglesia de Cristo, si no sos de la Iglesia de Cristo, te vas al infierno. Eso es un error enorme. Enorme. La Iglesia bautista son la Iglesia de Cristo. Tenemos que entender esto. La Iglesia bautista son la Iglesia de Cristo. Nuestros hermanos metodistas son la Iglesia de Cristo. Los hermanos libres son la Iglesia de Cristo. Nuestros hermanos pentecostales son la Iglesia de Cristo, salvaguardando, ¿no? Estos movimientos carismáticos que han surgido. Hay católicos que son nuestros hermanos. Porque ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es la creencia de que Jesús ha venido en carne. Y Jesús es tu Señor. Por lo tanto, si Jesús es Señor del hermano bautista, denominacionalmente hablando, y Cristo es mi Señor, verdaderamente mi Señor, somos hermanos. Ritual menos, ritual más, ¿se dan cuenta? Ojo con esto, porque nosotros venimos de una denominación llamada Iglesia de Cristo bastante exclusivista. Y ellos tienen folletitos que si no sos de la Iglesia de Cristo estás perdido. Entonces, que lo que queremos hacer, o lo que yo quería hacer, es tratar de ir a buscar, ¿no?, al hermano bautista o metodista y convertirlo a la Iglesia de Cristo. Ya eran creyentes, son nuestros hermanos. Sacando, y yo no estoy hablando de comunismo. Vamos a sacar el mormonismo y vamos a sacar las sectas religiosas, ¿no? Tanto el mormonismo como los testigos de Jehová y otras sectas andando por ahí. Y este concepto de los hermanos libres, o de las asambleas de Dios, lo tenían verdaderamente claro. Hasta hace un tiempo largo lo tenían bien claro esto. Ellos tomaban, ¿no?, a hermanos, a todos aquellos que tenían a Cristo como Señor y Salvador. Defecto más, defecto menos, son nuestros hermanos. Bueno, desgraciadamente, al menos nosotros lo hemos cambiado, ¿no? Lo hemos puesto en el carril correcto de todos aquellos que nos enseñaron equivocados. Vamos a ver unos conceptos, ¿no?, bastante exclusivistas de
denominación Iglesia de Cristo, que ellos creen, ¿no?, que bueno, son los únicos salvadores del mundo. Si no perteneces, y es lo que enseñan, ¿no? No perteneces a la Iglesia de Cristo, estás perdido totalmente. Hasta se me ha dicho en un momento a mí, ¿no?, que uno estaba preocupado por mi salvación. Bien. Por eso el concepto de iglesia lo tenemos que tener claro. Dios sabe perfectamente, y el Señor Jesucristo sabe perfectamente quiénes son los suyos. Él lo sabe. De los que estamos acá dentro. Él sabe quién le pertenece a Él. ¿O qué creen que no lo sabe? Lo sabe perfectamente. Estaban los 12 y Él dijo bien claro, todos están limpios menos uno. Sabía perfectamente quién era Judas, qué iba a hacer Judas, y que Judas era lo que era. Lo sabía perfectamente, Él no pasó desapercibido Judas. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo conozco a mis ovejas. Esto es un concepto importante. Yo conozco a mis ovejas. ¿Y después qué dice? Y mis ovejas me conocen a mí. Así que estemos tranquilos. A veces mi alma estaba un poco, en un tiempo atrás, un poco como confusa con esto, ¿no? Bueno, pero al entender bien el concepto de iglesia, el cuerpo del Señor, esa calma vino a mi alma, ¿no? Es decir, por tener las cosas claras. No debemos ser exclusivistas, como que los únicos salvadores, como muchas otras denominaciones creen. El catolicismo romano creen que la única iglesia salvadora son ellos, ¿se dan cuenta? Y ahí se ponen, son exclusivistas, porque no entienden el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Bueno, somos una iglesia local, somos un cuerpo. ¿Quién quita eso? ¿Somos un cuerpo? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Por eso decimos, por un lado vemos la iglesia local y por el otro vemos la iglesia universal de Cristo. Todos los hermanos del mundo. Y estamos conociendo por los medios televisivos de comunicación a hermanos verdaderamente maravillosos, pastores. Ha surgido todo aquello que de alguna manera se nos ocultaba. Se nos había ocultado. Partíamos de una denominación cristiana que nos había ocultado. No conocíamos a esos grandes hombres. Muchos partieron con el Señor. No los conocían. No fue una incentivación de parte de ellos decir, bueno, Charles Spurgeon, lo que fue Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los pastores. Bueno, lo que pasa es que Charles Spurgeon era bautista, calvinista, hasta la médula. Ustedes lo saben muy bien. Conocer la historia de San Agustín. ¿Qué creen ustedes? ¿Que vamos a contar a San Agustín cuando en el cielo? Va a estar allá San Agustín de Hipona, Ambrosio, que era obispo, ¿no?, de la iglesia católica, es decir, la iglesia católica, no de los comienzos de la iglesia católica, donde no había esto del papa, no, eran los obispos, eran ancianos. Ambrosio uno de ellos. Y bueno, Ambrosio influyó mucho en San Agustín. ¿Qué creen ustedes? Se nos enseñó un Cristo. ¿Creen que no vamos a ver a Lutero en el cielo? No sé quién de acá cree que no vamos a ver a Lutero en el cielo. No, pero Lutero era reformador y hizo... Vamos a ver a Lutero. Por una sola razón. Porque Lutero amaba al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Vamos a verlo a Calvino. Oye, espanta Calvino, lo veremos en el cielo de Calvino. ¿Amaba al Señor Calvino? ¿Lo veremos allá? Veremos a Tyndale, veremos a todos esos grandes hombres de Dios, ¿no? Muchos de ellos martirizados. Tyndale fue martirizado por el solo hecho, ¿no? En inglés, Tyndale, William, era su nombre, William Tyndale. Tyndale que fue martirizado en Francia, muerto en la hoguera, por el solo hecho de traducir el Evangelio, la palabra de Dios, en inglés. Simplemente por eso. Fue martirizado por la Iglesia Católica, es decir, martirizado por la Iglesia Católica, llevado a la hoguera. Y así, Bunyan, bueno,
Tantos hombres, todos ellos pertenecen a la Iglesia Universal del Señor. ¿Y creen ustedes que en el cielo no los vamos a conocer? ¿No les gustaría conocer a Lutero? ¿No les gustaría ver a Calvino? Y a todos estos hombres, ¿sí o no? Y vamos a conocerlos, los vamos a ver allá. Los martirizados y los no martirizados. Tenemos que tener este concepto bien claro. Porque a veces el ritualismo y todas esas cosas nos alejan y nos enfriamos, ¿no? Fíjense lo que le pasó a la iglesia Por eso algunas denominaciones son tan frías. Esta es la razón, son tan exclusivistas. Un Cristo limitado. Son tan exclusivistas que ya ven a otro venir y no, a ver. Bueno, esto le sucedió a la iglesia de Éfeso, en el Apocalipsis. ¿Por qué se enfrió? ¿Cuál fue uno de los puntos por los cuales se enfría? Se termina enfriando. Habían perdido el calor, habían perdido el amor por Cristo. Y una de las cosas que fue el motivo fue el hecho que ¿por qué? Porque ellos estaban constantemente analizando a todos los que caían en su congregación. Ellos caías a esa congregación, ellos te sacaban radiografía claro, porque Jesucristo le dice que no soportás a los maestros falsos. Eso está muy bien. Pero pagaron un precio altísimo por ser tan radicales en ese concepto. Hay que vigilar la doctrina cristiana, el evangelio. Pero ellos no eran... Imagínense ustedes, ir a la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Ellos te veían entrar y ya te clavaban los ojos. ¿Viste? Ya era algo, realmente era una casa de brujas ya eso. No hace falta. Que no hace falta trasladarse de eso. Anda Lógicamente. a otra denominación. Por supuesto, estamos viviendo momentos muy jodidos doctrinalmente. Muy jodidos doctrinalmente. ¿No? Hoy día los cristianos nos miramos y estamos como en una especie de no. Yo tengo mi carnicero, el carnicero que es cristiano. Y ahí cuando llego le está escuchando mensajes y bueno, y él me mira y ¿sos creyente? Sí, soy creyente. Y yo también, pero ¿de qué rama? ¿De qué? ¿No? Empezamos ahí todo. Desgraciadamente es lo que está sucediendo. Nos hemos enfriado justamente por estar constantemente vigilando la fe, vigilando aquellas cosas que pueden estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí están los efesios. Ellos perdieron el amor por Jesucristo, se enfriaron totalmente, porque justamente les fue sucediendo eso. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Existen los falsos maestros. Los falsos maestros están haciendo un daño enorme a la iglesia, porque muchas veces pensamos de que estamos acá y los falsos maestros están allá y no nos afectan. No es así. Nos afectan a nosotros también. Muchos cristianos dicen, no, pues somos una iglesia local, estamos acá y bueno, y están allá. Afectan también a nuestra iglesia local. Afectan. Porque cuando tenés que llevar el evangelio, ya ellos te ganaron de mano y ya se resulta mucho más difícil, todo se complica, con todos estos movimientos que han surgido neopentecostales, por decirlo así, y de estas cosas que es moderno. Y en todo ese suyaje hay que encontrarse con la persona de Cristo. Por eso tenemos que ser una iglesia flexible. Ver la iglesia desde el punto de vista universal, ver la iglesia desde el punto de vista local. Puede un hermano venir a visitar que sea bautista, puede venir a visitar un hermano que sea pentecostal. ¿Se acuerdan del problema que hemos tenido una vuelta? Porque un hermano había venido, que todavía no acordamos de esa enseñanza, ¿no? Nuestro hermano Morales. ¿Nos acordamos de su enseñanza? Lo habíamos invitado a dar la palabra, él trajo la palabra. Y bueno, se enteraron algunos. ¿Para qué? Habíamos introducido y permitido que un pentecostal entrara y se armó todo un lugar. Bueno, no entienden la iglesia desde el punto de vista universal. No la pueden ver. No pueden ver esa iglesia. Ven todo muy... Cuando fuimos a visitar a Tolopilo, claro. a la iglesia bautista. Fuimos
Fuimos a visitar a un hermano, Tolopilo, que él, por los medios de comunicación, radio, ha influenciado desde el punto de vista espiritual, evangelístico, en nuestra congregación. Puede que nuestro hermano ni siquiera lo sepa. El alcance, ¿no? Cuando se siembra la semilla. El alcance, ¿no? Alcanzame el pañuelito, Irán. Está en el bolsito de atrás. Bueno. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Sacándonos, bueno, cuando hablamos de comunismo, no sé si ustedes saben lo que es el ecumenismo, ¿no? Hay algunos que están entrando en toda esa historia. El ecumenismo es, desde el punto de vista sencillo, ¿alguno lo sabe lo que es el ecumenismo? El ecumenismo no, si yo en un momento estoy hablando de ecumenismo, ¿no? ¿Se apuntan a las religiones? Estoy hablando de las iglesias cristianas, que tienen al Señor Jesucristo como su Señor y como Salvador, que tienen a Jesucristo como Dios, como Salvador, como bien lo dice Juan en sus cartas, ¿no? Aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. No estamos hablando de eso, estamos hablando del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Sencillamente es todos los caminos llevan a Dios. Eso es el ecumenismo. El ecumenismo es anti-escritural, el ecumenismo no se acepta bajo ningún concepto. No todos los caminos llevan a Dios. El único camino es a Dios. ¿Quién es? Yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo, soy la verdad y soy la vida. Fuera de Él no hay otro camino que lleve a Dios. No hay otro camino, no hay otro sendero, ¿no? Bueno, y está el ecumenismo que dice, no, tanto los mormones como los testigos de Jehová, como la religión de los musulmanas, la nueva era, ¿no? Etcétera, etcétera. Es amplio el concepto, ¿no? Dios, bueno, Dios los va a reunir a todos porque de alguna manera están, como todos los caminos llegan a Roma. Eso no es verdad. Eso es totalmente satánico. Porque hace van a la cruz de Cristo, fundamentalmente. Porque Cristo fue el que murió. Como estamos hablando, Él murió en la cruz, ¿para qué? Para formar, para reunir de los dos pueblos y hacer uno solo. O sea que el ecumenismo no tiene razón de ser. Pero se están levantando ya focos de que están en un tiempo el catolicismo romano. Pues el catolicismo romano no le importa reunir a cualquiera. Con tal de que unir a una a su fila, no importa que sea quien sea. Entonces eso es importante. No estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando de todo el mundo verdaderamente creyente, todos aquellos que aman al Señor. Vamos un poquito a Apocalipsis 1:4. Juan saluda a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a ver ahí estas 7 congregaciones que estaban en Asia. Él las saluda, las está viendo desde el punto de vista local. Apocalipsis 1. Él está diciendo a las 7. Había 7. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí Juan está hablando, ¿cómo está viendo la iglesia Juan? Ahí la está viendo desde el punto de vista local, a las que están en Asia. Hay 7 iglesias que estaban en distintas localidades, como después la viene a nombrar, ¿no? La iglesia que estaba en Éfeso, estaba la iglesia que estaba en Esmirna, la de Pérgamo. Él saluda a las 7 iglesias. Él la está viendo ahí desde el punto de vista que no las está viendo autónomas independientes la iglesia. Esto es un error grave. Él está viendo como iglesias locales. Como somos nosotros, una iglesia local. Con toda la humildad que eso conlleva. Y en el versículo 11, ¿qué vemos? También el Señor Jesucristo las está viendo así. Dice, ¿qué decía yo? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Acá es Jesucristo, ¿no? Escribe en un libro lo que ves, Jesucristo le dice a Juan acá, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, las nombra como iglesias que, iglesias
como iglesias locales. Le nombra la iglesia de Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y noten ustedes que él trata con ellas de manera personificada. Él va a cada una de ellas, ¿no? Y les manda una carta. Somos una iglesia local. ¿Está bien ver la iglesia local? No está bien ver la iglesia como autónoma e independiente. Porque el cuerpo es uno solo. Tenemos un solo Salvador. Así que cuidado con eso. Bueno, tenemos también, vamos al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan se da vuelta, ¿no? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Juan ve una voz que habla, él se da vuelta y ve la visión, es lo que ve 7 candeleros de oro. Y bueno, ¿qué son esos candeleros? Lo va a explicar más adelante el Señor Jesucristo, ¿no? Va a explicar este misterio. Porque Juan ve 7 candeleros de oro. ¿Qué significan los 7 candeleros de oro? El Señor Jesucristo les tiene que explicar, les tiene que decir. Lo dice más adelante. Bueno, los candeleros de oro son, ¿qué? Son las iglesias. Son las iglesias. Vamos al versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Los 7 candeleros son las iglesias. ¿Nosotros qué somos también? Como todos somos un candelero. ¿Cuál es la función de un candelero? Esto es un concepto que tenemos que tenerlo muy claro los cristianos. Toda iglesia local del mundo tiene que tener este concepto claro, de que somos para el Señor un candelero. ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. ¿Dónde ha sido puesto el candelero? ¿Dónde ha sido puesto el candelero? En el mundo. Es decir, cada iglesia local, la iglesia universal es un candelero que alumbra el lugar oscuro. Vivimos en un mundo terroríficamente y espantosamente oscuro. El mundo en el que vivimos es un mundo oscuro, tenebroso, peligroso. ¿Qué creen? ¿Cómo ven ustedes al mundo? El mundo está lleno de peligro. ¿Saliendo acá? Y la iglesia es un farolito que el Señor Jesucristo ha puesto en medio de ese mundo oscuro. Y este es un concepto que nunca debemos olvidar. Es un concepto que debemos practicar como creyentes. Nunca debemos olvidar esto. Lo tenemos que tener presente. Las iglesias de Apocalipsis se habían olvidado, la mayoría de ellas se habían olvidado de que eran, ¿qué? Una luz puesta en lo alto para alumbrar, porque vivimos en un mundo oscuro, satánico. El satanismo está, como decía Anton LaVey, que era el que escribió entre comillas, las Biblias satánicas. Él decía, no, bueno, ustedes, el mundo es más satánico de lo que ustedes creen. Es verdad. Prende la televisión, mira los dibujitos, mira las películas, mire lo que mires, vas a ver el satanismo en su máxima expresión. Prende internet, mundo, cada vez no el satanismo en el mundo. Bueno, ya sabemos que el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo es satánico. La iglesia es un candelero que fue puesto por Cristo en ese lugar, en el mundo. Dice, en medio de los 7, ¿y quién está en medio de los 7 candeleros? Dice el versículo 3. Dice que Él está en medio, ahí está la iglesia universal. 7 iglesias, pero Él está en medio. Dice, ¿no? Dice, en medio de los 7 candeleros, la iglesia, a uno semejante al Hijo de Hombre, Cristo,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Los ojos como llama de fuego son muy significativos, ¿no? Él está escudriñando su iglesia, él no es que pagó el precio, fundó la iglesia y se fue y está tomándose un daiquiri sentado en un trono. Esto no está mostrando eso. Él está mostrando que él está investigando y analizando constantemente su iglesia. Por eso tiene esa llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y dice que, bueno, describe todo lo que Juan ve, ¿no? Él cae como muerto. No podía, en el versículo 17, no podía, el hombre no puede tener otra reacción. Es decir, ¿se dan cuenta? Versículo 19, y escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y en el versículo 20 dice que las siete candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, ahí explica, ¿no? Al final del versículo 20, los 7 candeleros que han visto son las iglesias. Nosotros como iglesia somos un candelero, que alumbra, ¿dónde? En un lugar oscuro. Como dice el salmista en cuanto a la palabra, tu palabra es como lumbrera a mis pies. Tu palabra es lumbrera a mis pies. La única luz, y escúchenme bien, la única luz que los cristianos tenemos es Cristo y es su palabra. Por eso el salmista dice, tu luz es como una lámpara que alumbra mi camino. Esa lamparita, que ellos eran una vasijita de barro, aceite, le ponían un pedacito de... Eso lo podemos hacer en casa, porque es, para los niños, ¿no? Eso ilustra mucho, enseña mucho. Un cosito de barro pueden hacer, le ponen parecida a la que se usaba en ese tiempo, se pone un poquito de aceite, alguna mechita de un trapo, se prende y esa lucecita únicamente era lo suficiente para que la persona pudiera dar un paso a la vez. En la oscuridad, la persona tomaba esa lámpara, esa luz, y iba caminando y solo podía, esa luz le daba para que pudiera dar un paso a la vez. Por eso el Salmo dice, tu palabra es lámpara a mis pies, como mi camino. Es decir, la persona iba, hagan la prueba con una vela, en la oscuridad total, y una vela encendida, y te van que no van a poder correr es decir, en medio de la oscuridad, sino que un paso a la vez. Bueno, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y después habla de las 7 estrellas, un poquito más adelante. ¿Qué son las 7 estrellas? Dice que son los ángeles. Son las 7 estrellas, y es maravilloso, ¿no? Son los ángeles, que esto significa, las traducciones, la mayoría de las traducciones lo traducen como los pastores. Los pastores son como estrellitas o estrellas que el Señor puso en la iglesia. ¿Qué eran los apóstoles? ¿Qué son los apóstoles para nosotros? Puestos por el Señor. Son como estrellas. Estrellas que alumbran. ¿Quién era Juan? El Señor Jesucristo dice que los discípulos de Juan y los que sigan a Juan, dice que se regocijaban en la luz, en la luz de Juan, es decir, la luz que reflejaba a Juan. Juan era una estrella, ¿no? ¿Qué son los profetas? Son estrellas que el Señor nos ha puesto. Por eso la doctrina, ¿cuál es la doctrina? Nuestra doctrina cristiana, ¿cuál es? ¿Dónde está basada nuestra doctrina cristiana? Exclusivamente, ¿dónde está? Los profetas y los apóstoles. Los apóstoles, podríamos decir que ellos eran los jefes de la iglesia. Son los Ellos daban mandamiento. ¿Se acuerdan, Juan? Cuando el hermano leyó, dice, no doy un mandamiento nuevo. O doy un nuevo mandamiento, es decir,
los apóstoles podían, fíjense, ¿dónde estaban puestos los apóstoles? Y dice que ellos van a tener, ¿qué? ¿En el cielo? Tronos. Entonces, fundamentalmente, la doctrina cristiana de todo verdadero creyente, porque hoy estamos viendo barbaridades de todo tipo, son que, dice la Escritura, los apóstoles y los profetas. Podemos estar y podemos descansar en esa doctrina, porque esa doctrina es fidedigna, es digna de confiar en toda su expresión. Porque ¿qué dice Pedro? Dice que los santos hombres de Dios, ¿quiénes eran esos santos hombres de Dios? Es lo que le quiero decir a mi familia y hacerles entender, porque ellos están en esa falsa religión, iglesia de nueva apostólica, donde tienen a esos falsos apóstoles, y yo les quiero explicar, dice que y no le dan la total autoridad. Claro, si vos tenés hoy apóstoles, vos no le vas a dar la autoridad total a las Escrituras. La vas a tener ahí, pero no. Lo que diga el santo apóstol, porque ellos le llaman el santo apóstol, es palabra santa. Bueno, esa es una doctrina de demonio, clara. A veces uno dice, bueno, lo hablamos en un momento con ellos, ¿no? ¿Por qué el mormonismo tiene tanto éxito? Estoy mirando y analizando toda la religión mormona, ¿no? Por internet estoy estudiando, hay muchas cosas para ver, y yo digo, pucha, ¿cómo es posible que tanta gente se vuelque a algo tan absurdo como el mormonismo? A una mentira tan grande como es el mormonismo. Ni siquiera el libro del Mormón es una novela escrita, es una fábula, porque no tiene razón de ser, el MIS se sentó y... No tiene fundamento no histórico, tiene nada. ¿Y cómo puede ser? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo puede ser de que son no sé cuántos millones, tienen todo un estado de ellos, como que dice el estado de Utah o así? De Utah, ¿sí? ¿No? Bueno, la Biblia no responde a eso. La Biblia no responde a eso. ¿Por qué? Se jactan los testigos de Jehová de ser, no sé, 5 millones, 3 millones, no sé qué. Y cuando ellos en convenciones llenan estadios, la Biblia responde a eso. ¿Qué dice la Biblia? Que son doctrinas de demonios. Hay un poder satánico, espiritual, detrás de todas esas doctrinas. Porque no se explica de otra manera. Como el hombre yace. No se explica de otra manera. ¿Cómo pueden ser? Y ustedes tienen que ver, analícenlo en internet. Ustedes tienen que analizar todo lo que salieron de ahí. Personas que tuvieron 20 años, ¿no?, en el mormonismo. Salieron del mormonismo. En el mismo estado, esas personas que salieron del mormonismo formaron una iglesia ahí en el mismo estado. Imagínense. Ellos formaron una congregación cristiana ahí. Y ellos se sienten realmente felices y gozosos a la vez. Muchos llorando, ahí dicen, ¿no?, en los documentales, llorando de que se encontraron con Jesús, con el verdadero Jesús de las Escrituras. Y ustedes ven sus rostros en sus caras, el hecho, ¿no?, de esa satisfacción de pensar, me estuve metido en una falsedad enorme. ¿Se dan cuenta? Porque son doctrinas de demonios. Y Dios nos libre de la doctrina de demonios. Por eso tanto éxito. Por eso es el éxito. Porque está implícito un poder demoníaco detrás de todo eso. Entonces, las estrellas, ¿no?, los ángeles, por eso después podemos ver en el capítulo de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia. Hay traducciones encontradas en cuanto a esto, ¿no? Yo me inclino por el hecho de que el ángel aquí no se está refiriendo al pastor o los pastores. Bueno, cuando estemos en el cielo no va a dificultar realmente nuestra creencia, ¿no? No vamos a ir al infierno por el hecho de tener quizás en este punto. ¿Por qué? Porque no es una doctrina fundamental. Están las doctrinas fundamentales y las doctrinas que no son fundamentales. Entonces,
ahí puede haber un debate, pero por eso no tiene que crear una división. Hay quienes creen que no, hay quienes creen que no, hay quienes creen que sí, yo soy uno de los que cree que sí. No va a cambiar nada eso. Creo que no vamos a formar entre nosotros una división, ¿no? Pues el día de mañana otro haya escuchado a otro maestro que está enseñando y tenga un concepto quizás diferente. Pero sí sabemos que los 7 candeleros, está claro eso, ¿no? Eso no podemos discutirlo. Dice que los 7 candeleros en el versículo 20, al final del versículo 20, dice que son ¿qué? Las 7 iglesias. Y bueno, fíjense cuando el Señor Jesucristo amenaza a Éfeso, él amenaza a Éfeso, porque eso lo había abandonado deliberadamente, había abandonado su primer amor a Cristo, habían hecho muchas cosas buenas, ellos habían detectado aquel que se hacían los apóstoles y no lo eran, ellos tenían esa habilidad, ese don para detectar la enseñanza falsa, y eso les generó unos ciertos problemas porque se terminaron enfriando, no supieron manejarlo muy bien, pero terminaron abandonando, se enfriaron y la consecuencia de ese enfriamiento era el abandono de Jesús. Por eso es importante que como cristianos no nos enfriemos. No nos enfriemos, las cosas se enfrían más rápido de lo que se pueden calentar. Bueno, dice así, vamos al versículo 12. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. ¿Se dan cuenta? No soportaban a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Imagínense lo que hacían, ¿no? Con cada uno de estos, los sacaban a patar a la iglesia, así derecho. Y bueno, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo con ti que has dejado tu primer amor. Todas estas cosas, ¿no? Estas batallas. ¿Qué hace una batalla muchas veces en el creyente? Lo va endureciendo, ¿no? Lo va enfriando, muchas veces sucede eso. Hay que tener cuidado de no enfriarnos, ¿no? Y canalizar las cosas en el Señor correctamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese en el versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Todo aquello que estaba bien. Su comienzo fue muy bueno. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré. El Señor se está amenazando. Es una amenaza real. El Señor quiere decir, voy a venir contra ti. Este es el Cristo que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Nos quedamos con el Cristo, con la ovejita, no, con los ojitos lindos, los ojitos tiernos, las manos de carpintero, y que le podías pegar un golpe y él no te iba a responder. Acá hay un Cristo diferente. Es decir, no es que Cristo cambió. Acá vemos el Cristo glorificado. El Cristo no con esos ojos tiernos, sino con esos ojos como llamas de fuego, no con esa sandalita pobrecito que andaba, sino que ya tenía los pies con bronce bruñido, no con esa ropa prestada que le daban, sino que tenía una túnica blanca, un cinto de oro, ¿no? Y acá los está amenazando, clarito. Debemos temer, ¿no es cierto?, el juicio del Señor, porque Dios nos puede juzgar a nosotros también. Si no hacemos y obedecemos las cosas como Él las manda, ¿no? A veces esto lo vemos como, bueno, sí, un pecado más, un pecado menos, porque permitimos en la iglesia, ¿cuál problema va a haber? Dios puede venir con juicio. Y fíjese, ¿a qué se refiere este juicio? Dice que le va a quitar, ¿qué? Tu candelero, ¿no? Acá a la iglesia Dios le da un candelero y somos la luz para un mundo oscuro, muertos solitos de pecado y todo lo que significa. Voy a sacar el candelero de tu lugar. Esto es un juicio aterrador. Se está refiriendo que la función de iglesia, todo lo que es la iglesia en el mundo, Él lo va a quitar. Vas a dejarse la luz de este mundo. Él va a apagar ese candelero. Serás cualquier cosa, menos una iglesia del Señor. Tenemos que hacernos esa pregunta nosotros. Si verdaderamente somos una iglesia del Señor con toda la letrita. Porque también a nosotros puede venir a apagar el candelero. Acá no está hablando de salvación eterna, está hablando de que la función de la iglesia, imagínense en un mundo sin iglesia, un mundo sin la iglesia del Señor, un mundo sin el candelero. ¿Qué sería? Las tinieblas serían muchísimas más densas de lo que son.
Pero este concepto, los cristianos, lo tenemos que tomar muy a pecho. De lo que verdaderamente somos, de nuestra identidad como creyentes que somos. Y no importa si somos una iglesia pequeña, una iglesia grande, una multiiglesia, la función es la misma. Dios puede quitarle el candelero de esa mega iglesia como puede quitarle el candelero de la otra iglesia. De una asociación de personas, no existe eso. Las asociaciones de personas las hacemos los hombres. Las diferencias, y por eso Santiago que dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Y vemos, ¿no? Y partimos de una nación que ha hecho muchas diferencias en muchos aspectos. Discriminaciones y de todo tipo. Venimos. Y tendríamos que orar por esa nación para que pueda hacer algunas reformas. Y esta palabra suena feo. Cuando se le llama a Lutero reformador, o se le llama a Calvino reformador, o a Tyndale reformador, para algunas denominaciones, esta la Iglesia de Cristo es una mala palabra. Le han inculcado y le han puesto un odio hacia Calvino, hacia Lutero, como que heredado, ¿no? Te transmito el odio, y no pueden verlo Calvino. Se odia a Calvino, se odia a Lutero. No sé por qué. Cuando hablamos de reforma, para verlo desde el punto de vista sencillo, es esto. Es volver lo que simplemente... Dios no quiso cambiar, o sea, Calvino, tanto Calvino como Lutero, y todos los reformadores, porque no fueron los únicos reformadores. No fueron. Lo que pasa es que Lutero es el más, es como Pablo en las epístolas, el que más escribió, y es como que pareciera como si fuese más famoso. Bueno, Lutero fue, dentro de todos los reformadores, el más vistoso, porque hizo más revuelo. Simplemente por eso, pero hubieron muchísimos más reformadores, no solo Lutero, ni Calvino. Y tenemos que ver la reforma de este punto de vista, de que Lutero nunca quiso cambiar a la Iglesia Católica. Simplemente lo que Lutero, a lo que conlleva la reforma, es decir, volvamos a los cimientos, volvamos a la raíz, volvamos a la Escritura, porque todo lo que están haciendo es pura verdura, punto. Eso es la reforma. Eso es reforma. Eso lo hizo Calvino, lo hizo Tyndale. Tyndale dijo, no, la reforma, escúchame, ¿por qué la Biblia en latín? ¿Por qué no cualquier persona puede tener una Biblia en la mano y leerla y estudiarla y conocer las Escrituras? Eso es reforma. Ellos dijeron, no, la palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que, y bueno, pagamos con su vida. Eso es la reforma. Nosotros podemos llamarnos, o podríamos hacerlo, bueno, eso es algo que simplemente estoy comentando. Podemos decir, nosotros podemos ser la Iglesia de Cristo reformada. Porque solo lo que hemos hecho es volver a las Escrituras. Porque nos han pintado, nos han puesto pasa acá, pasa allá, pipí, nos armaron una religión y no la zamparon. La creímos, la analizamos y nos pasó exactamente lo que le pasó a Lutero en otras circunstancias y lo que le pasó a Calvino. Calvino empezó a mirar, no, pará viejo, acá esto no está enseñando la Escritura. Lo que están haciendo esto no lo dice la Escritura, dice otra cosa diferente. Exactamente lo mismo. ¿Podemos así llamarnos o no? ¿Somos la Iglesia de Cristo? ¿Somos la Iglesia de Cristo, sí o no? La Iglesia de Cristo reformada. Bueno, para muchos sería un atrevimiento, ¿no? Porque, ¿cómo? Bueno, no pudo hacer eso, o sea, Lutero, ¿verdad? Lutero no pudo decirle, ¿no? Cuando clavó las tesis ahí en el convento, ahí, ¿no? En el templo, ahí, pum, como diciendo usted, que estaban vendiendo, ¿no? Él ve venir a un borracho contento, con un papel en la mano, y Lutero le pregunta, ¿qué pasa que está tan contento?
Dice, no, dice, porque yo ya pagué y ya me entraba al cielo. Y se le habían dado, bueno, eso fue la gota que rebasó el vaso para Lutero. Se equivocó Lutero. En muchos aspectos se equivocó. Se equivocó Calvino, se equivocaron. Son los seres humanos. Pero lo que notamos en algunos es que se ha generado durante los siglos un odio. Un odio que no tiene fundamento. O sea, Calvino enseña que Dios es soberano. ¿Es Dios soberano? Es soberano. Calvino enseña que somos salvos por gracia, mediante la fe. ¿Dice eso la Escritura? Lo dice la Escritura. ¿Se dan cuenta de todas estas marañas de cosas que a veces somos salpicados por toda esta basura? Yo odiaba también a Calvino. Odiaba a Lutero. Pero no porque yo había investigado sobre Lutero y sobre Calvino. Porque simplemente acepté lo que otros me enseñaron. Y pido perdón por eso. Pido perdón por eso. Para mí, hablarme de gracia, de qué éramos hablar. ¿Saben cómo yo le llamaba la gracia? Que yo me acuerdo latentemente de esto de Gerardo Díaz, ¿no? Que ya está con el Señor. Cuando él me escucha usar el término, cuando yo dije, esto es una gracia barata, casi me come con la mirada, ¿no? Porque claro, es decir, él tenía el concepto de gracia muy claro, muy claro, muy claro. Yo no lo tenía claro. Yo era un ignorante basado en lo que me habían enseñado sin hacer las investigaciones correspondientes. Lo que hizo Lutero, lo que hizo Calvino, lo que hizo Tyndale, lo que hicieron todos los reformadores, es simplemente hacer los análisis correspondientes y empezaron a darse cuenta. Hicieron lo que hicieron los hermanos de Berea, cuando Pablo le fue a llevar el Evangelio. ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Dice que eran más nobles que los nobles que estaban ahí en esa ciudad. ¿Qué hicieron ellos? También un pueblo muy bonito, vos estás diciendo que yo me comunió en la cruz, que es Dios encarnado, que comunió en la cruz por nuestro pecado. Ellos fueron a la Escritura, dice que todos los días investigaron si estas cosas eran así. Es lo que debe hacer. Todos los cristianos deben hacer la realización, ¿no? Y no tener temor, porque ¿se acuerdan que existía una especie de como que, ojo, que te vas al infierno, Cuidado, no. ¿Quién es el que os bautiza? Yo le haría pregunta a algunos. El bautismo del agua, ¿no? El ritual del bautismo. Porque algunos están enseñando que el bautismo salva, ¿no? Bueno, ojalá que se arrepientan y puedan ir a las Escrituras. Por supuesto que algunos son asalariados, o menos no van a hacer. Por eso puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Porque abandonar la verdad del Evangelio debe ser algo terrible, ¿no? Bueno, el bautismo, el ritual de bautismo, ¿quién es el que se bautiza? ¿El creyente o el incrédulo? ¿No? Podríamos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Para quién es el bautismo? ¿Para un creyente o para un incrédulo? Bueno, para algunos es para el incrédulo, no para el creyente. Es el creyente que se bautiza, no el incrédulo. ¿Se bautiza el incrédulo? No. El bautismo es, y sabemos todo lo que representa. Bueno, cuando yo enseñé esto, ¿no? Se armó una batalla terrible y me trataron de falso maestro, y de que era hereje, y no sé cuántas cosas más. Bueno, va a dejar de ser, no, le está diciendo a Éfeso, vas a dejar de ser una iglesia. Mi iglesia puede ser cualquier cosa. Podés tener el cartel en la puerta que diga iglesia, de santo no sé de qué, pero mi iglesia no lo vas a hacer. Por eso está diciendo, yo te voy a sacar el candelero de su lugar. Muchas iglesias en este mismo momento, en este mismo instante, no lo saben. Muchas iglesias no lo saben. Y el Señor ya le sacó el candelero. Ahí está en la carcasa, con un letrero que dice iglesia. Pero uno va adentro, uno puede ir adentro y ve que ya no hay candelero. ¿Cuántas hay? Acá está claro escrito. Voy a sacar el candelero y a cuántos Dios le habrá sacado el candelero. Las probabilidades. ¿Saben cuál fue las probabilidades de eso? ¿No lo dice?
¿Sabe cuáles fueron las probabilidades de Efesios que Dios le sacó el candelero al final? Porque si uno analiza el peso de donde realmente cayeron, es muy difícil volver. ¿Sabe cuál es el candelero? 30 años debe ser. 30, más o menos. 30 años. Por eso esto es algo que debemos nosotros tenerlo bien claro. No jugar con estas cosas. Somos una iglesia con todas las letras, somos el cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia universal de Cristo, somos una iglesia local de Cristo, y podemos correr el peligro de que Él saque el candelero de su lugar. De que seamos cualquier cosa, engañados pensando que somos una iglesia, no, y lo que menos somos es. Voy a terminar. Bueno, el propósito de la iglesia quitado. La iglesia es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, en el mundo, como dijimos, y el castigo es no cumplir con ese propósito. No es el punto de salvación si esos se salvaron o no. El punto es que, porque después viene la recompensa, ¿no? El punto es que, como iglesia de Char, él dice, voy a sacar el candelero de su lugar, vas a dejar de ser iglesia. Por eso no debemos ser tolerantes con el pecado bajo ningún concepto como iglesia, bajo ninguno. Como ese programa de televisión, caiga quien caiga. Por el peligro que esto significa. De que Él saque, nos saque como candelero. Que nos despida, como quien dice. Es como el Señor dice, los voy a despedir como iglesia. Ya no son más. No se cumple con ese propósito. Muchas iglesias, bueno, como les dije, están en esa situación. Tenemos que hacer el examen correspondiente. Todos nosotros. El concepto que tenía Job, para poner un ejemplo, el concepto que Job tenía del pecado. ¿Qué hacía Job? Dice que lo ofrecía todos los días, pierde el concepto. Ofrecía todos los días sacrificios por el pecado de los hijos. Por si hubiesen pecado. Sabemos muy bien que el pecado forma una barrera entre Dios y nosotros, puede formar una barrera entre nosotros como iglesia también, individualmente también, ¿se dan cuenta? Y entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma la iglesia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué leímos en la Apocalipsis? Que Él está, que ¿quién está? Como cantamos, ¿no? Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro, en medio nuestro. Y Él otorga todo su poder, toda su fuerza en todos los aspectos, ¿no? Porque dice que está en medio de sus iglesias. Él está en medio. ¿Él está acá en medio o no? Pero tenemos que hacer los deberes como corresponde, como iglesia. No somos ni más ni menos que otras iglesias. Y no sabemos dónde Dios nos va a poner. El propósito debe cumplirse en nosotros. El propósito de ser un candelero que alumbra. Nunca nos olvidemos de esto. Nunca nos olvidemos de esto. Seamos tolerantes con aquellos que tienen alguna diferencia, diferencias más, diferencias menos, y son las diferencias que tienen que ver con los rituales, ¿no? Hay quienes celebran la Cena del Señor todos los domingos, hay quienes celebran la Cena del Señor 2 veces por mes, hay quienes celebran la iglesia, la Cena del Señor, el ritual, el mandamiento. Mandamiento no es doctrina. Esto es importante. Un mandamiento no es doctrina. No es doctrina. No lo es. Algunos lo ponen como doctrina y ahí se arma la batalla. La Cena del Señor es un mandamiento. Un recordatorio, con todo lo que significa ser recordatorio, como lo conocemos en 1 Corintios, ¿no? No tomar la Cena del Señor a la chacota y como si, no, ¿saben por qué?
porque lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Pero no soy salvo por celebrar esto. Ni tampoco soy salvo porque me bauticé. Es un error. Soy salvo por gracia, inmerecida. La salvación es un regalo. Que la tomo. Esto va a asustar a muchos que quizás puedan estar o vayan a verlo, ojeado por internet. Va a asustar a muchos, ¿no? Somos salvos por gracia. Y eso estamos de acuerdo con Lutero y estamos de acuerdo con Calvino. Y con el apóstol Pablo, porque en última instancia podemos decir que no somos calvinistas ni que somos luteranos, pero sí somos que somos paulistas. Bueno, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, y obedecemos a lo que él dice. Y él enseña, el apóstol en la doctrina, el jefe de la iglesia, puesto por el Señor Jesucristo en persona, él dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, la salvación es inmerecida, es un regalo que yo lo tomo ese regalo mediante la fe. Así está escrito. No me salva el bautismo, no me salva ningún ritual que yo pueda hacer. Son mandamientos del Señor que debemos obedecerlos, pero no soy salvo por eso. No voy al infierno porque... nadie va a ir al infierno porque... Nuestros hermanos bautistas no van a ir al infierno porque ellos celebran la cena del Señor una vez por mes. No van a ir al infierno por eso. No les vaya a preguntar al Señor, no, ustedes todos al infierno. ¿Saben por qué? Porque ustedes, el pan y el vino, ¿se imaginan eso? Pueden ir al infierno por otras cuestiones. Pero menos por eso, porque sería algo racional y lógico, ¿no? Porque no es lo que va a venir a buscar él. Él va a venir a buscar fe, él va a venir a buscar su presencia en nosotros. La iglesia como está preparada. ¿Se dan cuenta? Podríamos tomarlo así como lo toma un hermano. Que yo tengo un plato de fideo. ¿Sí? Un plato de fideo. ¿Y yo cómo tomo ese plato de fideo? Bueno, algunos dirán, bueno, puedo agarrar con la mano. Voy a tomar el tenedor. Y el tenedor significa la fe. No lo enseña así, ¿no? El tenedor es lo que me permite a mí, que es la fe, tomar y llevar ese alimento, esos fideos a la boca. Eso es lo que está diciendo Pablo en otro sentido. Que soy salvo por gracia. Inmerecido, no puedo ganármela, como dijo nuestro hermano, no puedo hacer absolutamente nada. Es más, sabemos muy bien que nuestras obras, dice el Señor, que son ¿qué? ¿Recuerdan eso? ¿A qué trapo se refiere? La hermana Nena me mira espantada. Sabe usted, ¿no? Ese es el punto, lo sabe, no lo diga, pero lo sabe. ¿A qué trapo de inmundicia se refiere? Hay muchos nervios. ¿Quiere que lo repita? No. Para los hermanos de internet. Voy a repetirlo, porque es así. Dice que toda obra, escúchenme bien, porque esto es cuestión de recordar. Siempre tenemos que estar teniendo presente, porque ¿saben qué? Somos seres humanos y somos olvidadizos. Nos olvidamos. Isaías dice que todas nuestras obras, con la cual pretendemos, escúchenme bien, las obras con las cuales pretendemos que Dios me salve, automáticamente se transforman para Dios. Él las ve, esas obras las ve, y dice son como trapo de inmundicia. Y ese trapo de inmundicia se refiere a ese trapo que en el periodo femenino las mujeres se ensuciaban. A ese trapo se refiere. Dios ve, bueno, hoy no es trapo, hoy eso ha cambiado, ¿no? Hay diferentes, la hermana no se así lo enseña la Biblia, yo no puedo suavizarlo, decir, es tan terrible el hecho de que un hombre quiera salvarse por su propio mérito, es tan terrible para Dios ver eso, que ya eso atenta sobre su soberanía, pues dice, yo soy tu salvador, vos sos un mequetrefe, muerto tu delito de pecado, no puedes salir de tu inmundicia, y yo te saco de ahí, porque soy soberano y puedo hacerlo, por amor y por misericordia. Es pretender, ¿no? Y muchos
¿Se creen que pueden pretender eso? Hay unos que hacen una calerita, ¿no? Que uno va subiendo hasta llegar y ponen al final salvación. Bueno, habría que revisar eso, ¿no? Trapo de inmundicia. Por eso dice que somos salvos por gracia. Pablo habla y dice que ¿cómo se cuenta el salario de una persona? ¿Se acuerdan? Habla de eso mismo. El salario se cuenta como, no se cuenta como un regalo. ¿Qué es un salario? Una deuda. Es una deuda. Hay un trabajador que está trabajando y está el empleador. ¿Y qué es lo que está generando ese empleado al trabajador? Porque está trabajando. Una deuda. Una deuda. Está generando una deuda. Entonces, en definitiva, el empleador es de por vida un deudor. Porque tiene trabajadores que le están generando una deuda. El empleador dice, yo trabajé, quiero al fin de mes, la paga. Ahí no tengo. Yo trabajé. ¿No? Y sabemos todos los mecanismos. Quiero cobrar. Como decía Brian, ¿no? En un mensaje de texto, ¿no? Muy atrevido. Porque él me hablaba por mensaje de texto, ¿no? Es decir, no entiendo eso. Porque el mensaje de texto, ¿no? Es capo. Yo trabajo por la plata, ¿me entendiste? ¿Bueno? Está. En cierta forma, ¿no? Bueno, trabaja por la plata. Yo vengo a ser un deudor y él es un trabajador. Pero ¿cómo se cuenta un regalo? ¿Cómo? Inmerecido. Inmerecido, es un regalo. Un regalo. Por eso, si yo pretendo ganarme la salvación, esto es lo que está diciendo Pablo, o sea, en el Romano, dice que si yo pretendo ganarme la salvación, ¿en qué se convierte Dios? ¿De verdad? Dios no es deudor de nadie. Dios es soberano, es autosuficiente. Él dice, yo la salvación te la doy, te la regalo. No, pero Señor, yo quiero darte una plata. No me tenés que dar porque yo no necesito nada. Yo soy soberano, yo te salvo, yo soy tu salvador. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que son las obras? Esto es lo que enseñaba Calvino. Esto era específicamente lo que enseñaba todos los reformadores. ¿Estamos de acuerdo con ellos o no? Estamos totalmente de acuerdo. Y ahí Pablo lo dice que es ilógico. Cita los salmos, Pablo cita un salmo de David donde dice, bienaventurado el hombre a que el Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado es el hombre a que a Dios no inculpa. ¿Qué hizo ese hombre para que sea no inculpado de pecado? Absolutamente nada, no puede hacerlo, no puede. No podemos, no se alcanza nada como para pagar esa deuda. Bueno, las obras siempre pegan y vienen por la retaguardia. Siempre hay alguien que cree que... a veces uno piensa, las obras aún siguen, ¿no? Golpeando. Aún en el siglo XXI. Siguen. Siguen ahí. Venga a tocar el manto, venga. La que pongamos, ¿cierto? Bueno, esto como introducción, vamos a orar. Porque había quedado un aspecto importante que quería analizar. Y bueno, esto espero que haya quedado claro, ¿no? Vamos a ver. Señor, yo te agradecemos, Padre. Toda la iglesia te agradece por tu palabra. Tu santa palabra, la que vos te has dignado en presentar. Presentar para que no seamos confundidos. Como dice Pedro, que tu palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Que tus santos hombres, Señor, fueron inspirados para que hoy tengamos tu palabra. Y como dice también el salmista, que ella era luz para sus pies y por supuesto también lo es para nosotros. Así que gracias por tu palabra, Señor. Y, te pedimos, bueno, por todas aquellas congregaciones, nuestros hermanos de distintas partes del mundo, aquellos que aman a tu Hijo Jesucristo, que aman su venida, como sabemos que son todos estos hermanos de todas las diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, los hermanos libres, asambleas de Dios, pentecostales, y por qué no algunos católicos que aman a tu Hijo Jesucristo. Los ha habido en la antigüedad, Señor, como San Agustín, Ambrosio y muchos. Bueno, por eso también oramos, Señor. Y para que vos reúnas a tu pueblo en ese día donde el Señor venga a buscar a su iglesia, que la quiere ver santa,
sin mancha ni arruga. Donde nosotros somos una iglesia local, con toda la humildad que eso refleja, pero no nos tienes en poco, Señor, somos tu iglesia. Y tú también nos has dado un candelero para alumbrar. Somos, por naturaleza, eso. Gracias por todo, Señor, y por nuestros hermanos de distintas partes, queremos pedirte por ellos, a todos los que podemos contactar por internet, a los que hemos aprendido sus enseñanzas, hemos sido edificados y por supuesto también ellos serán edificados por nosotros, porque así es como funciona. Gracias por todo, Señor. En el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.